we made. Let go of everything I've done, and I'll run into your open arms. And all I know is that I love you more than life. Oh, I love you more than life. Fall back on everything you've done. Fall back in everlasting arms. When all the world is swept away, you are all the things I need. You're the air. Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a adorar y exaltar el nombre de Jesús. Ora con nosotros, Señor Jesús, te damos gracias. Te adoramos, te damos la bienvenida a este lugar, a cada casa, Señor, donde nos reunimos, nos conectamos a esta transmisión. Te pedimos, Señor, que tú desciendas, que tú, Señor, nos hables en el nombre de Jesús. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración. Amén. Cuán hermoso
Hola, buenos días. Qué gusto, qué alegría poder estar con ustedes una semana más. Pues hoy estamos felices, contentos, ¿verdad? Celebrando el 10 de mayo. Yo espero que ya hayas felicitado a tu mamá, tu esposa, cual sea el caso, ¿verdad? A tu suegra y cada mujer que Dios ha puesto en tu vida. Quiero aprovechar el tiempo y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos hable. Señor Jesús, yo te doy gracias. Padre, en esta mañana ponemos este tiempo en tus manos. Háblanos por medio de tu palabra, háblanos por medio de tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Pues el fin de semana pasado estuvimos hablando sobre cuán importante es que tú y yo escuchemos la voz de Dios en nuestras vidas. Y mencionamos 4 cosas que yo espero que hayas escrito, y si no, por favor toma nota, apunta todo lo que Dios te hable, las citas. Pero bueno, hablábamos de que la voz de Dios es la que trae vida y orden a nosotros. Hablábamos de que la voz de Dios es la que nos da la victoria en diferentes situaciones. Hablábamos también de que la voz de Dios nos da consejo y dirección, que necesitamos consejo y dirección hoy día. Pero también decíamos que la voz de Dios trae bendición sobre nosotros cuando la obedecemos. Y hoy quiero terminar esa prédica, ese tema, y quiero ver con usted 4 canales o 4 formas en las que Dios nos habla. Porque sí, hoy día Dios nos habla y de diferentes maneras. Entonces, vamos a entrar un poquito en tema. Sabes, tú y yo de verdad necesitamos entender esto. Dios habla de diferentes formas y la razón por la que Él habla de diferentes formas es sencilla, porque Él quiere que nosotros escuchemos su voz. Si tú vas a la Biblia, si tú vas a las Escrituras, tú vas a encontrar diferentes pasajes donde Dios habló a la vida de las personas de diferentes maneras, donde Dios habló a la nación de Israel de diferentes maneras y de maneras bastante curiosas. Por ejemplo, un día el Señor habló a Moisés por medio de una zarza ardiente. Eso es algo bien increíble. Otro día Dios permitió que una burra le hablara a Balaam. Yo espero que conozcas la historia. Y de muchas maneras Dios ha hablado a la vida de la gente. Pero hoy quiero, de verdad, si pudiéramos reducirlo, yo sé que la multiforme gracia de Dios es impresionante. Así es que Dios puede hablarte de muchas formas. Pero hoy quiero darte 4 maneras en las que Él nos habla. Y creo que son de las más comunes. Y tú y yo debemos estar preparados, tú y yo debemos estar instruidos. Así como el profeta Elí instruyó al joven Samuel para escuchar la voz de Dios, bueno, tú y yo debemos estar preparados también para conocer cuando Dios nos esté hablando. Porque ya lo decíamos la semana pasada, Dios cada día tiene una palabra de consejo, de dirección para nuestras vidas, una palabra de ánimo. Y es necesario que nosotros escuchemos a Dios, porque también nosotros tenemos que animar y levantar a otros. Entonces, quiero que me acompañes en tu Biblia a Jeremías, el libro del profeta Jeremías, capítulo 33, de los versículos 1 al 3. Y vamos a empezar, ¿va? Vamos a aprovechar el tiempo. La primera forma o el primer medio por el que Dios nos habla es a través de la oración. Decíamos la semana pasada que a veces queremos escuchar la voz de Dios, pero no queremos hacer algo porque Él nos hable. Bueno, cuando tú y yo anhelamos escuchar la voz de Dios, es importante que tú y yo le busquemos por medio de la oración. Entonces, Dios nos habla por medio de la oración. Y vamos a estar estudiando 2 pasajes donde textualmente la palabra nos dice que cuando nosotros oramos, Dios nos va a hablar, Dios nos va a responder. Porque ya lo dijimos, a veces nosotros le decimos a Dios, háblame, pero no esperamos a que Él nos responda. Entonces, dice así Jeremías capítulo 33, versículos 1, 2 y 3. Escuche con atención. Dice así la palabra: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. O sea, esto nos da a entender que ya Dios le había estado hablando a este hombre. Estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó
para afirmarla. Jehová es su nombre. Escucha lo que Dios dice. Clama a mí y yo te responderé. O sea, tú y yo tenemos que orar y Dios se compromete a que nos va a responder. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y aquí está cómo la oración, ¿verdad?, es necesaria, cómo nuestro clamor es necesario para que tú y yo podamos escuchar la voz de Dios. De hecho, hay un pasaje en Crónicas donde la Biblia dice que si tú y yo oráremos, Dios oirá desde los cielos, Él descenderá y sanará la tierra. Y esa es una de las maneras donde Dios también nos responde. Pero por lo menos este pasaje dice, clama a mí y yo te responderé. Hay otro pasaje en el libro de los Salmos, capítulo 118, versos 5 y versos 6. Salmos, capítulo 118, versos 5 y verso 6. Entonces estamos hablando de que Dios nos habla por medio de la oración. Y yo estoy seguro, si tú tienes una vida de oración, si tú tienes el hábito de todos los días orar, yo estoy seguro que Dios te ha hablado. Pero quiero animar a los que quizá no tienen ese hábito de orar todos los días, de tener un tiempo con Dios, a que lo hagas, porque no es tiempo desperdiciado, al contrario, es tiempo bien invertido donde el Señor va a hablar a tu vida. Dice así Salmos capítulo 118, versos 5 y 6. Dice el salmista, en mi angustia oré al Señor. ¿Cuántos hemos estado angustiados? Yo creo que muchos de nosotros hemos estado angustiados en algún momento. Y dice aquí, en mi angustia oré al Señor y el Señor me respondió. Escucha bien. Y el Señor me respondió y me liberó. El Señor está de mi parte, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? O sea, el salmista David tuvo enemigos, incluso gente de su propia casa. Su hijo Absalón se sublevó contra él, pero él en medio de todo esto clamaba a Dios. Y qué maravilloso es como él dice, y Dios me respondió y me liberó. Yo sé que tú y yo queremos escuchar la voz de Dios. De hecho, necesitamos escuchar la voz de Dios. Pero una de las maneras en que Él nos va a hablar es por medio de la oración. Si es que no tengas en poco los tiempos de oración que tú puedes tener. Quizá tú dices, yo no sé cómo orar, no sé por dónde empezar, no sé qué decir. Bueno, lo importante es que empieces y lo hagas. Y que poco a poco tú vayas creciendo y fortaleciendo el hábito de la oración en tu vida, porque Dios te va a hablar. La segunda forma en que Dios nos habla es por medio de su palabra. Dios nos habla por medio de la palabra. Hay un pasaje en el libro de Hebreos capítulo 4 verso 12. Yo te animo, búscalo. Hebreos capítulo 4 versículo 12. Sabes, es bien importante que tú y yo leamos la palabra de Dios con el anhelo de que Él nos hable. Porque hoy día hay gente que ha leído la Biblia, hay gente que la ha estudiado, pero con el propósito de adquirir conocimiento. Escúchame, nuestro propósito al leer las Escrituras no solo debe ser adquirir conocimiento, sino debe ser encontrarnos con Dios y dejar que Él nos hable. Porque Hebreos 4:12 dice lo siguiente, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Tú y yo tenemos que amar la palabra de Dios. El rey David, el salmista, decía, oh, cuánto amo yo tu ley, en ella está mi deleite. Y sabes, hoy tú y yo tenemos el gozo y el privilegio de poder tener la Biblia, de poder leerla sin que alguien nos reprima, sin que alguien nos cuestione. Tal vez nos van a criticar, pero de eso no va a pasar. Pero cuando tú y yo leemos la palabra, Dios nos habla por medio de su palabra. Ahora, ¿por qué te digo que no solo debemos leerla deseando conocer y aprender más, sino deseando que Dios nos hable? Porque lo que hoy tenemos es
la palabra escrita que se conoce como el Logos, pero también hay algo que se llama Rema, que es la palabra revelada que Dios nos da. Y yo estoy seguro que muchas veces tú has ido a la Biblia y a veces nos ponemos un poco místicos y decimos, Dios, donde la abra y que ahí sea. Y de verdad es tan maravilloso que a veces el verso que lees es lo que tú necesitabas escuchar y sientes que Dios te habla. Yo te animo a que la leas disciplinadamente y que cada mañana le digas, Dios, háblame por medio de tu palabra. Háblame por medio de tu palabra. Porque ya lo estamos viendo, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando tú y yo vamos a la Biblia con el deseo de que Dios nos hable, ¿sabes? Vamos a encontrar palabras de ánimo. Vamos a encontrar también palabra de sabiduría. Vamos a encontrar promesas. Y cómo no, también vamos a encontrar corrección y exhortación para nuestras vidas, porque lo necesitamos. Salomón, el hombre más sabio que ha habido en toda la historia, decía, hijo mío, si algo quieres adquirir más que el oro, más que las perlas, más que la plata, adquiere sabiduría. Y tú y yo adquirimos sabiduría leyendo la palabra y dejando que Dios nos hable por medio de su palabra. La tercera manera en la que Dios nos habla, y esto es maravilloso, Dios nos habla de manera audible, sí, tal cual lo oyes. Dios nos habla de manera audible. Y hace unos minutos te hablaba de cómo Dios le habló a Moisés por medio de una zarza, y sabes, fue de manera audible. El relato bíblico nos dice que Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro, y mientras él estaba ya en el desierto, algo llamó su atención. Dice la Biblia que una zarza ardía, pero no se consumía. Porque yo sé que en el desierto es normal que algo arda, quizá por tanto calor, por las temperaturas altas. Pero lo que no es normal es que no se consumía. Y eso atrajo la atención de Moisés, pero era Dios tratando de capturar su atención. Y es uno de los pasajes más poderosos porque es donde Dios llama a Moisés por medio de esa zarza. Pero en la Biblia vemos muchos pasajes donde Dios de manera audible habló a la vida de la gente. Y sabes que Dios lo sigue haciendo hoy por medio del Espíritu Santo. Yo he podido platicar con personas, con gente que dicen, sabes, yo escuché claramente que Dios me decía esto. Dios sigue hablando hoy día. Y tú y yo tenemos que afinar nuestro oído al Espíritu Santo y pedirle, Señor Jesús, háblame. Porque yo sé que tú estás hablando en este tiempo. Yo sé que tú no estás callado. Yo sé que tú eres un Dios vivo. Por lo tanto, háblame porque yo deseo escuchar tu voz. Quiero leer un pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 13. Hechos capítulo 13. Y es un pasaje donde en un tiempo de oración, por eso te digo que es necesario orar, estaban reunidos los discípulos, pero el Señor habló de forma audible y les dio una instrucción específica. Hechos capítulo 13, versículos 1, 2 y 3. Dice así la escritura: entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, y esto lo escucharon todos: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Fíjate, el Espíritu Santo dio una instrucción clara y dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para una obra especial. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. De manera que cuando tú y yo a veces necesitamos escuchar la voz de Dios, Él nos puede hablar audiblemente, pero necesitamos estar orando, necesitamos estar leyendo la palabra y necesitamos estar deseando
que Él nos hable. Entonces, otro pasaje más en San Mateo, el Evangelio de San Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. El Señor habla audiblemente. Una vez que nuestro Señor Jesús es bautizado, Dios habla de manera audible. Y dice así el pasaje, Mateo 3, 16 y 17. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Escuche bien. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escucha, una voz dijo desde el cielo. Entonces, el Señor habla audiblemente, Dios habla audiblemente. Y yo sé que muchos de los que están escuchándome ahora están teniendo, ¿verdad?, recuerdos de cómo Dios les ha hablado en ciertas temporadas de su vida. Yo quiero animarte que tú le digas: Señor, vuelve a hablar a mi vida, vuelve a visitarme. ¿Por qué? Porque tú y yo necesitamos todos los días una palabra de Dios. Es más, muchos de nosotros estamos firmes en el camino de la fe por una palabra que Dios nos habló tiempo atrás. Y muchos de los que hoy están batallando, lo que necesitan es una palabra de parte de Dios que los sostenga y que los afirme. Porque en la Biblia encontramos promesas como: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso es maravilloso. No te dejaré ni te desampararé. Yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador. Entonces, cuando tú y yo entendemos que Dios está hablando eso a nuestras vidas y a nuestra situación, cambia nuestra manera de ver las cosas. Entonces, es importante, amado, escuchar la voz de Dios. Y la cuarta manera en que Dios nos va a hablar. Dios nos va a hablar después de haber visto que Él nos habla por medio de la oración, por medio de su palabra, de manera audible. Él también habla por medio de sueños y visiones. Anótalo, escríbelo. Dios nos habla por medio de sueños y por medio de visiones. Y hay muchísimo de dónde echar mano. La Biblia nos enseña que Daniel fue un joven que fue llevado cautivo a Babilonia y Dios le dio la gracia a él de interpretar sueños. Pero ahora, él interpretaba sueños que Dios le daba a otras personas, en este caso el rey de Babilonia, y que ellos no lo entendían, pero eran sueños de Dios. Ahora, yo sé que en este tiempo Dios te ha hablado por medio de sueños. Quizá habrá gente que ha visto visiones. Y cuán importante es que todos le pidamos a Dios que Él nos hable por medio de sueños y de visiones. ¿Sabes? Porque a veces hay áreas de nuestra vida que Dios quiere revelarnos, necesitamos cambiar, necesitamos entregárselas. Y si una persona viene y nos lo dice, no lo creeríamos. Si una persona viene y nos dice: ¿sabes qué? Dios me dijo esto de tu vida, a veces seríamos incrédulos. Pero cuando Dios por medio de sueños y de visiones toca áreas sensibles de nuestras vidas, pues no tenemos más que decirle: Dios, ayúdame a cambiarlo, porque estamos convencidos de que es Dios quien nos está hablando. Y quiero leer un pasaje contigo en Hechos capítulo 10, versículos 9 al 16. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 6. Y qué importante es que Dios nos hable por sueños y visiones, porque en este pasaje el apóstol Pedro, la Biblia nos enseña que el Señor Jesús desarrolló su ministerio con el pueblo judío y quedó excluida, ¿verdad?, el resto de la gente, los gentiles como se les conocía. Y este pensamiento pues también estaba en los apóstoles. Pero usted sabe que una vez que vino la persecución de la iglesia, el evangelio se fue extendiendo, pero Pedro tenía todavía sus prejuicios. Y el Señor tiene que hablarle por medio de una visión para que él entienda que también la palabra tiene que llegar con los gentiles. Dice así el pasaje en Hechos capítulo 10, versículo 9. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad,
Pedro subió a la azotea a orar. Fíjate, la oración, bien importante para que Dios nos hable. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión, escucha bien, la misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pudiéramos predicar sobre este pasaje poderoso, ¿verdad? Pero lo que yo te quiero enseñar en esta mañana es esto. Pedro tenía prejuicios sobre ir a predicar con gente que no era de la nación judía, prejuicios y temor. Y Dios, por medio de esta visión donde baja una sábana con animales que la nación judía consideraba impuros, de los que no se debía comer según la ley de Moisés, pero Dios le dice: no llames impuro lo que yo he santificado, dándole a entender que cuando llegaran a invitarlo para ir a predicar con los gentiles, que ellos consideraban indignos e impuros, él debía ir porque Dios lo estaba enviando. Entonces, Dios tuvo que hablarle a Pedro por medio de una visión, que por cierto se repite 3 veces, para derribar todos esos prejuicios que había en él. Y sobre todo para que no quedara ninguna duda en la vida de Pedro, que era Dios quien lo estaba enviando. Por lo tanto, es importante que Dios nos hable por medio de sueños y de visiones. Sabes, muchas veces los sueños que Dios nos da son avisos, son advertencias para que cuidemos áreas de nuestra vida. Y yo te animo, pídele a Dios: Señor, háblame por medio de la oración, háblame por medio de tu palabra, háblame de forma audible, pero también háblame en sueños y visiones. Otro pasaje, y vamos a avanzar en el libro de Génesis, capítulo 41. Dice el versículo 25 y después nos trasladamos al 32. Génesis capítulo 41. Dice: José respondió: ambos sueños del faraón significan lo mismo. Dios le da a conocer de antemano al faraón lo que está por hacer. Y es que todos conocemos la historia. Faraón tuvo un día 2 sueños de 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 espigas buenas, saludables, ¿verdad? Pero 7 espigas que estaban secas. Y cuando él tiene este sueño, él no lo entiende, pero era un sueño de Dios. Por lo tanto, buscan a José, quien tenía el don, la gracia de interpretar sueños. Y estas son las palabras de José: ambos sueños del faraón significan lo mismo. Y él dice algo bien importante: Dios le da a conocer al faraón lo que está por hacer. Verso 32, Génesis 41, verso 32. El haber tenido 2 sueños similares significa que esos acontecimientos fueron decretados por Dios. Y Él hará que ocurran pronto. Y ¿sabes qué, amigo que me estás viendo? Los sueños de Faraón se cumplieron porque eran sueños de Dios. Vinieron 7 años de abundancia, pero después vinieron 7 años de una terrible escasez. Y es bien interesante. Yo he tenido la oportunidad de en este tiempo que estamos viviendo de contingencia, donde se pronostica, se prevé una crisis, cómo Dios ha estado hablando meses atrás por medio de siervos de Dios. ¿Sabes? Porque la Biblia dice que Dios nunca hace nada sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. Y tú y yo podemos ser parte de lo que Dios está hablando, de lo que Dios está haciendo. Por eso hay tanta importancia en que escuchemos su voz. Y estas son 4 maneras como tú y yo podemos hacerlo. Entonces, yo quiero animarte, de verdad, que en este tiempo tú pongas empeño en buscar la voz de Dios, en escuchar su voz. Desea, anhela
pero ve más allá de tus deseos y de tus anhelos. Comprométete a ser una persona de oración. Comprométete a ser una persona que ama la palabra para que Dios te hable por medio de su palabra. Y sobre todo, pídele a Dios que te hable audiblemente, que te hable por medio de sueños y de visiones, porque tú que me estás viendo, ten la seguridad de que hoy día Dios sigue hablando. Entonces, pues yo quiero orar contigo y quiero de manera muy especial pedirle a Dios que Él esté hablando sobre tu vida, sobre tu familia. Mira, quizás estás pasando un momento donde tienes que tomar decisiones importantes, decisiones que van a afectar tu futuro, puede ser de tu negocio, puede ser de tu trabajo. Bueno, necesitas definitivamente dirección de parte de Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana. Señor, gracias porque tú eres un Dios que nos habla, que tú has hablado desde el principio a diferentes generaciones y de diferentes maneras. Tú eres un Dios creativo, Señor, pero hoy nuestra generación te necesita. Hoy nuestra generación necesita escuchar tu voz, necesita escuchar tu consejo. Señor, nosotros que estamos en esta reunión te necesitamos. Yo oro por cada persona que está viendo este video y que lo verá quizá más tarde, entre semana. Que ellos puedan experimentar el gozo de escuchar tu voz por medio de la oración, por medio de la lectura de tu palabra, por medio, Señor, de poderte oír audiblemente, por medio de sueños y de visiones. Yo te pido que tú les hables. Señor, quita todo aquello que impida que ellos escuchen tu voz. Toda distracción, quítala, Dios. Toda apatía, quítala de nuestras vidas. Todo orgullo espiritual, quítalo. Y nuestra petición, nuestra oración es esta: haznos sensibles a tu voz, porque queremos escucharte, porque queremos conocerte más cada día. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias. Amada iglesia, que Dios te bendiga mucho. Fue un gozo compartir esto contigo. Yo espero animarte y yo espero que tu espíritu se encienda y que tú te dediques a buscar escuchar la voz de Dios. Que tengas una semana muy bendecida. Te mando un abrazo fuerte y un saludo muy afectuoso. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Hola familia, qué gusto fue pasar un tiempo contigo nuevamente. Te esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana. También te queremos recordar de los grupos Conexión los días martes, miércoles y jueves a las 8 de la noche en los lugares que tú ya conoces. Y queremos animarte a seguir siendo generosos para con la iglesia. Tenemos muchas formas de hacerlo. Dios te bendiga. Queremos aprovechar este tiempo para orar y para felicitar a cada mamá en casa. Puede ser la esposa, puede ser la abuelita, puede ser la suegra, puede ser mamá. Yo quiero pedirte que oremos por ellas y vamos a pedir que Dios las siga guardando, que Dios las siga bendiciendo, que Dios las fortalezca y sobre todo vamos a declarar sobre ellas que son mujeres sabias que edifican su casa. Señor Jesús, yo te doy gracias en esta mañana por cada mamá que nos está mirando y aún aquellas, Señor, que no están presentes. Que tú las bendigas, que tú las fortalezcas, Señor, que ellas puedan ver tu favor y tu misericordia en el nombre precioso de Jesús. Muchas felicidades, mi amor, felicidades en su día y esperamos que se la pasen súper. Pues nos despedimos de ustedes, les enviamos un caluroso abrazo y nos da mucho gusto por este medio poder saludarles. Los amamos, bendiciones. Dios les bendiga.